Habíamos visto en la lección anterior cómo por medio de la obra del Espíritu Santo y del Padre, de Dios Todopoderoso, a quien le pedimos hoy en día que bendiga este estudio en el nombre de Jesús, vimos cómo Él, en esa sabiduría, en el capítulo 4, escribió la genealogía de Caín, donde vimos también que Caín había encontrado una esposa, una mujer en la tierra de Nod, porque había gente habitando ahí. Y le decimos que era la gente, el hombre y la mujer que se creó en el sexto día para tener dominio sobre toda la tierra. Dios estableció esas razas y esas gentes, podemos decir, en una ubicación única en el mundo entero, separadas del jardín de Edén. Ahí fue donde Caín encontró a su mujer. Vimos en el final de ese capítulo 4 cómo encontró mujer, tuvo a un hijo, lo nombró Enoc y le construyó una ciudad. Acordémonos que Caín no podía labrar la tierra, por tanto tenía que dedicarse a otra actividad, en este caso a construir ciudades. Vimos cómo le hizo una ciudad a su hijo Enoc. En el capítulo 4, versículo 20, vimos cómo Jabal habitaba en tiendas, o sea, iba a ser vagabundo por el mundo entero, y también criaban ganado. Ahora, en la sabiduría del Espíritu Santo, vemos al final de ese capítulo 4 cómo nació Seth para reemplazar a Abel, al cual Caín había asesinado. En el capítulo 5 se da la genealogía de Adán por medio de Seth, y en ella no se encuentra Caín. ¿Por qué? Porque Caín no es hijo de Adán. Es hijo de la serpiente, del diablo, la serpiente antigua, Satanás, cualquier nombre que tú le quieras dar, para cumplir entonces la parte negativa del plan de Dios y la parte positiva del plan de Dios. Parte negativa, genealogía a través de Caín; la parte positiva a través de Adán, por la cual iba a venir el Mesías, el Redentor. Hermanos, has leído tú la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo declara. Si tú no lo has leído, es porque has estado ignorante acerca de las cosas de Dios. No estoy insultando a nadie. La ignorancia simplemente quiere decir que no se nos ha dado el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Por tanto, es tiempo de salir de la confusión, empezar a estudiar la palabra para poder entender lo que Él nos quiere enseñar. En ese capítulo 6, leamos: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios aquí viene de la palabra hebrea nafa, que son ángeles caídos, nefilios. Los hijos de Dios, que los hijos de los hombres eran hermosos, y tomaron por sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, vemos cómo estos ángeles caídos, que son los mismos ángeles caídos que se describen en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 9, cuando Satanás sea arrojado a este mundo con sus ángeles, son los mismos ángeles que se tomaron a estas mujeres, las hijas de los hombres, por esposas. Vemos que lo que nace es una raza híbrida. Podemos decir, es una raza envenenada, y aquí vemos el tercer ataque de Satanás contra la descendencia de Adán. ¿Para qué? Para envenenar esa genealogía, para que no viniera Cristo a través de ella. Dice en este versículo 4, estos varones de renombre, que en el hebreo es Gibar, que son gigantes de 12, 13 hasta 17 pies de altura. Y escuchamos la historia de David y Goliat siendo uno de esos descendientes. Es por esta razón que Dios trajo el diluvio. Cristo nos mencionó esto en uno de los eventos proféticos de la edad, de los últimos días de la edad, que iba a volver a pasar.
que se iban a entregar en matrimonio los hombres con las mujeres, tal y como sucedió en los días de Noé. ¿Qué fue lo que sucedió en los días de Noé? Esos espíritus, esos ángeles caídos se tomaron a las mujeres, hijos de los hombres. Volverá a suceder eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo lo declara. Es por esto que Dios envió el diluvio, para destruir esta raza de gigantes, esta raza híbrida que había envenenado la descendencia de Adán. Y vemos que en ese diluvio solo quedaba la familia de Noé y 8 almas, podemos decir, que no se habían envenenado, que no estaban corruptas por el tercer ataque de Satanás. En ese capítulo 6, versículo 19, vemos cómo Dios le ordena a Noé que ponga 2 de cada carne en esa arca. Por tanto, incluyó también a 2 descendientes de la tribu de Caín. O sea que ellos pasaron por el diluvio, sobrevivieron el diluvio. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos a la descendencia de Caín. Pasen conmigo para documentar este evento. La descendencia de Caín, que se encuentra en el primer libro de Crónicos, capítulo 2, versículo 55. Hermanos, esta es una lección que necesitas aprender, porque si no entiendes esto, no vas a entender que los descendientes de Caín sobrevivieron el diluvio, y los encontramos ya en este segundo capítulo de Crónicas, versículo 55, ya mezclándose con la tribu de Judá y tomando el nombre de la tribu de Judá. He ahí ya mezclados para continuar envenenando la genealogía de Adán. Pero el Padre lo identifica y nosotros también tenemos que identificarlo. Y leo, versículo 55. En ese capítulo 2 se describe la descendencia de Judá, de la tribu de Judá, cuando venían de Babilonia, del cautiverio de Nabucodonosor en Babilonia, venían de regreso a la ciudad de Jerusalén. Escucha. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes, o sea que estos sabían escribir. Escucha. Que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los ceneos, que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. O sea que aquí la palabra nos está diciendo, cuando tú ves esta palabra ceneo, para aquellos de ustedes que les gusta estudiar y escudriñar la palabra de Dios en más detalle, viene de la palabra hebrea 7017 cuiní, que quiere decir de la tribu de Caín. Los ceneos son descendientes de la tribu de Caín. Ya se venían mezclando con Judá. Cuando llegamos al capítulo 35 de Jeremías, todo el capítulo es dedicado a esta descendencia de la casa de Recab, los ceneos, donde ellos no toman vino que es simbólico de Cristo. En ese capítulo 35, Dios está admirado por la obediencia que tienen ellos a su padre, Jonadab, que es padre hijo de Caín. Ellos obedecían más a su padre que la tribu de Judá. Por eso es que Dios siempre les dio un líder. Para aquellos de ustedes que quieren saber más, lean todo el capítulo 35 de Jeremías, donde Dios les habla a estos ceneos. Ahora, hermanos, nos mencionó Cristo otra vez esto. Pasen conmigo al libro del Apocalipsis para darles a ustedes esas dos iglesias, la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Para aquellos de ustedes que tienen oídos para escuchar y ojos para ver. Versículo 9, capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Capítulo 3, versículo 9. Escucha atentamente.
Yo he aquí, Cristo hablando, entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, estas son las dos únicas iglesias que están en buenos términos con Cristo. ¿Por qué? Porque tienen ese conocimiento de esa simiente de la serpiente que se ha mezclado con nuestros hermanos de la tribu de Judá. Hermanos, es tiempo de que abramos los ojos. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta lección. Si te hemos ayudado, hermanos, ayúdanos a ayudar a otros. Tú tienes nuestra dirección. Si quieres ordenar estos estudios por medio de CD, avísanos, mándanos correo a la palabra 777@yahoo.com. Gracias por escuchar, hermanos, y regresaremos con otro estudio. Dios te bendiga.